Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho que hablar en el mundo del espectáculo, y que, como bien indica nuestro título, tiene que ver con una pregunta que cruzó el límite, una que hizo que las cosas se pusieran un poco tensas y nos hizo reflexionar sobre hasta dónde se puede llegar en las entrevistas y en la vida pública. Vamos a hablar de Can Yaman y de Meth Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza, y de esa incómoda situación que se vivió. Si te interesa todo lo relacionado con el mundo de los famosos, las noticias del corazón y las dinámicas entre celebridades, te invito a que te quedes conmigo y, por supuesto, a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Solo tienes que darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a desgranar este asunto. Can Yaman y Meth Özdemir, ¿qué les viene a la mente cuando escuchan estos nombres? Probablemente las series de televisión que los catapultaron a la fama, su química en pantalla que enamoró a millones, y sí, también los rumores y las especulaciones sobre su relación. Pero hoy no vamos a centrarnos en los romances, sino en un momento específico que se volvió viral y que generó un debate importante. Se trata de una pregunta, una que, según muchos, se salió de tono, una que empujó los límites de lo aceptable y que, a fin de cuentas, nos lleva a preguntarnos hasta dónde deberíamos llegar al indagar en la vida privada de las figuras públicas. Todo comenzó, al parecer, durante una entrevista. Imaginen la escena: periodistas, cámaras, flashes y un ambiente expectante. Can Yaman y Meth Özdemir, dos estrellas en la cúspide de su popularidad, se encontraban respondiendo preguntas. La mayoría de las preguntas, como suele suceder, giraban en torno a sus proyectos actuales, sus planes futuros, y quizás algún detalle ligero sobre su día a día. Sin embargo, en un momento dado, una pregunta se deslizó. Y no fue una pregunta cualquiera. Fue una que, en lugar de centrarse en su trabajo o en aspectos públicos de su vida, se adentró de manera invasiva en lo personal, en algo que para muchos es sagrado: su intimidad, sus sentimientos más profundos, o quizás, y esto es lo que más polémica generó, algo relacionado con su relación pasada, insinuando o preguntando directamente por detalles que solo les concernían a ellos. La reacción no se hizo esperar. Si han visto el vídeo que se hizo viral, o han leído las noticias al respecto, habrán notado la incomodidad. No se trató de una simple respuesta evasiva o de un gesto educado de no querer hablar. Fue más bien una tensión palpable, una mirada entre ellos, una pausa cargada de significado. Se puede percibir en sus rostros, en su lenguaje corporal, que esa pregunta cruzó una línea. Para muchos esa pregunta no solo fue inapropiada, sino que fue una falta de respeto, una invasión a su espacio personal, por muy públicas que sean sus carreras. Es como si, de repente, el público y los medios tuvieran derecho a hurgar en los rincones más privados de su existencia, a exponer sus vulnerabilidades, sin considerar el impacto emocional que esto puede tener. Piensen en ello desde su perspectiva. Son personas que trabajan en una industria donde la imagen lo es todo, donde se espera que sean siempre perfectos, sonrientes y accesibles. Y sin embargo también tienen derecho a su privacidad, a sus emociones, a sus experiencias, buenas o malas, que no están destinadas a ser masticadas por el público. Esa pregunta, a la que generó tanto revuelo, probablemente apuntaba a algo que ellos consideraban o consideran demasiado íntimo para compartir en un plató de televisión o en una revista. Quizás buscaba detalles sobre una ruptura, sobre sentimientos no resueltos, sobre presiones personales, o incluso sobre especulaciones sin fundamento que se habían convertido en un tema recurrente. Lo que sucedió después de esa pregunta es lo que realmente nos da para reflexionar. Se dice que la situación se volvió tensa, que hubo un silencio incómodo, o que incluso uno de ellos, o ambos, decidieron poner fin a la entrevista de manera abrupta. Esta reacción, lejos de ser una exageración, es una señal clara de que la pregunta realmente los afectó. Es la forma en que las personas, cuando se sienten invadidas, reaccionan instintivamente. No se trata de ser groseros, sino de defender un límite que se ha traspasado. Y aquí es donde llegamos al "no llegues tan lejos". Esta frase, más allá de ser una parte del título, se convierte en el lema de nuestra reflexión de hoy. ¿Hasta dónde es aceptable preguntar? ¿Qué diferencia hay entre una pregunta periodística legítima y una que es intrusiva y dañina? Para mí la diferencia radica en el respeto. El respeto por la persona detrás de la figura pública. El respeto por su derecho a la privacidad, a la dignidad, y a no ser expuesto de m. Añera innecesaria.
Los medios de comunicación tienen un papel importante en informar al público, en entretener, en ofrecer una ventana a la vida de las celebridades. Pero este rol no les otorga un permiso ilimitado para invadir la esfera privada. Existe una delgada línea entre el interés público legítimo y la curiosidad malsana. Y cuando esa línea se cruza, como parece que ocurrió en este caso, el resultado es incomodidad, tensión, y en última instancia, un sentimiento de que se ha faltado al respeto. Can Yaman y Demet Özdemir, al igual que muchas otras figuras públicas, están constantemente bajo el escrutinio. Sus vidas son analizadas, sus relaciones especuladas y sus acciones juzgadas. A veces esta atención mediática puede ser abrumadora. Y cuando a esa presión se suma una pregunta que se percibe como una violación de la intimidad, es comprensible que haya una reacción. Podríamos especular infinitamente sobre cuál fue la pregunta exacta y cuáles fueron los pensamientos y sentimientos que cruzaron por la mente de Can Yaman y Demet en ese momento. ¿Fue algo directamente relacionado con su relación pasada? ¿Fue una insinuación sobre sus vidas sentimentales actuales, algo que ellos querían mantener en privado? ¿O quizás fue algo relacionado con rumores de conflictos o malentendidos? La verdad es que no lo sabemos con certeza, y tampoco es necesario entrar en esos detalles para entender el punto principal. Lo importante es la sensación de que se cruzó un límite, la percepción de invasión. Este incidente nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con las celebridades y los medios. Como espectadores, a menudo nos sentimos conectados con ellos a través de las historias que vemos en pantalla o de las noticias que consumimos. Pero esa conexión no debe traducirse en un derecho a invadir su espacio personal. Debemos ser conscientes de que detrás de cada rostro famoso hay una persona con sus propias emociones, sus propias experiencias y su propio derecho a la privacidad. ¿Y cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria, incluso fuera del mundo del espectáculo? Pues de la misma manera. Debemos ser conscientes de los límites de los demás. Debemos pensar 2 veces antes de hacer una pregunta que podría ser incómoda o invasiva. Debemos preguntarnos, ¿es esta pregunta necesaria? ¿Tiene un propósito legítimo? ¿Podría herir o incomodar a la otra persona? Si la respuesta a estas preguntas no es clara, es mejor no preguntar. Volviendo al caso de Can Yaman y Demet Özdemir, es un claro recordatorio de que la empatía y el respeto son fundamentales en todas nuestras interacciones, especialmente en el ojo público. Los medios tienen la responsabilidad de informar de manera ética, y el público tiene la responsabilidad de consumir esa información de manera crítica y con un sentido de humanidad. En resumen, lo que sucedió con Can Yaman y Demet Özdemir, en relación con esa pregunta que cruzó el límite, nos enseña una valiosa lección. Nos recuerda la importancia de respetar la privacidad y la dignidad de las personas, incluso de aquellas que son figuras públicas. Nos invita a reflexionar sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nuestra búsqueda de información o en nuestra curiosidad, y a considerar el impacto que nuestras preguntas pueden tener en los demás. La clave está en encontrar ese equilibrio entre el interés público y el respeto personal, un equilibrio que a veces es más difícil de mantener de lo que parece. Así que, para resumir lo que hemos hablado hoy, hemos analizado la situación en la que Can Yaman y Demet Özdemir se vieron envueltos por una pregunta que fue percibida como invasiva. Hemos reflexionado sobre la línea que separa el interés público de la curiosidad malsana, y hemos destacado la importancia fundamental del respeto y la empatía en todas nuestras interacciones, especialmente en el contexto mediático. La lección principal es que debemos ser conscientes de hasta dónde llegamos con nuestras preguntas y comentarios, y siempre considerar el impacto que pueden tener en la vida de los demás. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que los medios a veces van demasiado lejos? ¿Dónde trazarían ustedes la línea? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios, que leo absolutamente todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan reflexionar sobre este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto en el próximo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.